papá, mamá, estamos viviendo esto con Sally, y ustedes cómo lo manejaron. A menos de que sea de pronto la crianza del niño, que es algo más sencillo, ustedes a qué edad le dieron sal y azúcar al niño, ¿no? Desde los 3 meses le pasamos un pedazo de pollo y él se lo comió, algo así, pero algo como tan íntimo de nosotros o una situación como que sí, sí, en eso hay que ser honestos. Y creo que yo me uno un poquito a lo que compartieron de decir, no es fácil abrir el corazón a alguien más, ¿ya? Y entonces ahí deberíamos empezar con ese primer punto a tener en cuenta. La segunda pregunta que veíamos en el video era si seguirían el consejo de la Biblia, si lo aplicarían. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos de los videos de MyMapa. Arroba MyMapa, recuerda. My.mapa. Bueno, pues si son cosas aplicables para mi vida o para mi matrimonio y que son cosas que yo considero buenas, lo haría. Y sí seguiría el consejo de la Biblia porque creo que Dios a través de eso nos enseñó. Es el manual que nos dejó. Por mi parte, también no tengo ningún problema. Pues no es que lea mucho la Biblia, pero si alguien me lo dice, también lo aplicaría. Y por supuesto que seguiríamos la Biblia como nuestro manual de instrucciones para poder tener un compromiso diferente en el matrimonio. Listo, gracias, Jonathan. Bueno, ¿qué opinan de lo que nos comparten nuestros amigos? Por ahí está Nico, que también nos compartió. ¿Sí se acuerda que dijo eso, cierto, Nico? ¿Qué opinan de esas respuestas? ¿Las comparten? ¿Les parece o algo diferente? ¿Todos dedito arriba? A mí me gustó la persona que dijo que no la leía mucho, pero que si se la comparten, lo aplicaría. No recuerdo quién fue, pero lo encontré súper honesta y humilde. Me gustó. Es cierto. Yo, antes de ser cristiano, si a mí me hubieran dicho algo de la Biblia, créanme que yo hubiera dicho, no sé, no sé si es cierto, no sé si es real. A mí quién me corrobora que sea de la Biblia o no. Ellos son unos amigos de nosotros y pues estamos tratando también de alcanzarles y compartirles. Y ellos son muy honestos. Si ustedes ven, las respuestas son muy directas. Si le parece que lo que dice la Biblia le gusta o es útil, lo aplicaría. Y a veces nosotros también somos así, ¿cierto? Como que miramos y si me parece, lo aplico. Si no me parece, no lo aplico. ¿Ya? Y eso es algo que nosotros pues también vivimos. Hemos vivido, mejor dicho. Porque la Biblia, si nos comparten muchas cosas, muchas son difíciles para nosotros de poner en práctica. Ahora, pues me gustaría empezar una dinámica como de que, digamos, tengamos en cuenta eso que nos han dicho ellos, pero les quiero preguntar a ustedes, si ustedes van a buscar consejo en una persona o en algo, ¿qué tendrían que tener esa persona? Como calificativos, como algo que usted diría, es importante que si yo le voy a preguntar a esta persona algo, sea así. 3 o 4 cosas que nos quieran compartir. Yo quería comentar, perdón. Ya yo. Creo que es importante fijarse en el testimonio de esa persona, pues, en la forma en la que viven, porque no puedo ir a pedirle consejo a alguien que está peor que uno o que te aconseje algo, igual puede ser, pero que no lo aplique para su vida. No sé si se entiende. Sí, sí, chéverísimo. Muchas gracias. Eso. Vale. Noelia, ¿ibas a compartir? Yo quería comentar que en la respuesta anterior, obviamente yo creo que estábamos como hablando de lo físico y de las personas, pero primeramente siempre el consejo de parte de Dios. O sea, yo obviamente le pregunto a Dios que es el mejor y creo que no. Y cuando voy a pedirle consejos a una persona, me fijo que también lo mismo que el Nico, que en realidad me importa más que tenga como que conozca más de Dios que yo, porque en realidad yo tampoco es que como conozca toda la Biblia ni nada, entonces por eso hablaba como de J. Dan y que yo sé que los chiquillos son como
Entonces sé que nos dirían como lo correcto, no sé, a lo mejor yo creo, no es como que yo creo que a lo mejor nos darían buenos consejos porque sé que ellos son testimonio, como esposos, son testimonio para nosotros, entonces por ahí en eso me fijaría yo, alguien que sea testimonio en cuanto a lo bíblico, más que si son testimonio en cuanto a pareja, yo creo que más como testimonio en cuanto a Dios, eso. Buenísimo, gracias, Noelia. Adriana, Sea, casi lo mismo que Noelia. Es decir, yo me fijo mucho, bueno, aparte del testimonio, en la antigüedad. O sea, me gustan las parejas ya que tienen hasta nietos, porque en esas personas hay mucha sabiduría, experiencias de vida, errores que cometieron y que pueden prevenirlo a uno también. Entonces, esas son las cosas que yo aprecio muchísimo, las canas, o sea, la gente que ya, y que además son siervos de Dios, que tienen la palabra en su corazón. Esas son como las dos cosas que yo aprecio de un consejo o de una persona. vale, Adriana, buenísimo eso, que tengan experiencia, que hayan vivido cosas, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Puedo comentar? Claro. Sí, a mí en cuanto a la pregunta de qué es lo que busco, yo pienso que busco el fruto. Porque Jesús decía que por los frutos uno conocía a la persona, entonces si es un matrimonio que tiene fruto, lógicamente casi siempre lo encontramos en matrimonios cristianos finalmente, me interesa el consejo. Y quería como comentar algo con respecto al tema de si buscaría consejo en la Biblia. Yo pienso que sí, porque también hay una parte que dice que en la multitud de consejos como que hay una fortaleza. Entonces en la Biblia uno tiene múltiples consejos porque son muchos autores. Entonces pensaba ahora, mientras hablaban esto, que si yo tengo una colección de libros, porque la Biblia no es un solo libro, sino que es una colección de libros, entonces tengo muchos consejos. Entonces tengo algo mucho más fuerte que solamente buscar, no estoy buscando solamente en una persona como aislada. Eso. Gracias, Dani. ¿Alguien más de pronto quiere decir algo más? Sí, Carlos, yo quería decir algo. Yo creo que está claro que uno se deja guiar por cierto perfil de las personas, pero igual me gustaría quizás destacar que cuando uno va a pedir consejo, a veces, y no lo pensaba por los matrimonios, lo pensaba por ejemplo cuando estaba en la U, que no siempre yo le preguntaba al profe más seco algo, sino que a veces le preguntaba al profe que yo le entendía más, porque de repente hay profes que son brillantes en lo que hacen, pero hablan en un lenguaje ininteligible, no sé cómo decirlo, hablan muy enredado. O sea, por ejemplo, extremo. Por ejemplo, si yo preguntara quién maneja bien la crisis hoy en día, me diría, no, ¿sabes qué? Angela Merkel es una buena persona, un buen referente del tema. Conversa con ella. Pero yo no hablo alemán, ¿no? Entonces puede ser la mejor en manejar el tema, pero no tengo idea cómo hablar con ella. Entonces creo que, además de lo que ya se ha dicho, creo que también es buscar consejo en alguien que entienda mi lenguaje y que yo pueda comprender el consejo que me van a dar. Buenísimo. Eso es muy No cierto. sabía cómo expresarlo, pero él lo expresó bien también. Yo decía, ¿cómo lo explico? Porque, o sea, hay personas que incluso tienen una afinidad contigo y te pueden explicar de una manera que uno puede entender, a veces hasta sin sentirse ofendido, ¿no? Sino que te guían, que te enseñan. En cambio hay otras que son secas, como dice Jonathan, y tienen un tremendo matrimonio y ni sé cómo lo hacen, ¿no? O sea, pero no llegan, o sea, a tu persona porque no le entiendes su lenguaje. Es cierto, muchas gracias, Adriana, también a ti por compartirnos eso. Bueno, hoy queremos hablar enfáticamente acerca del tema de la Biblia, ¿cierto? Como el lugar donde normalmente nosotros buscamos consejo. Pero yo también quiero invitarles a que veamos el siguiente video de por qué nosotros confiamos en lo que la Biblia dice. Es un video que es sacado, una porción de un proyecto que se llama Alfa, porque están interesados, es muy interesante. Y entonces ellos le preguntan o le piden el favor a alguien que es un ortodoxo, alguien que se dedica a estudiar, qué piensa acerca de la Biblia. Y entonces nos va a compartir lo que viene a continuación.
La crítica textual examina el número de copias de textos antiguos que están disponibles en la actualidad e investiga el lapso de tiempo entre el documento original y la copia más antigua que existe. Básicamente, entre más manuscritos tengamos y entre más antiguos sean, de hecho existirá todavía menos duda sobre el original. Ahora, hay que comparar la Biblia con otros textos de la historia antigua, aquellos que son ampliamente usados en escuelas y universidades. Hablemos de los historiadores griegos Heródoto y Tucídides. Ambos escribieron en el siglo V a.C. Pero el texto más antiguo de esas escrituras que tenemos datan del 900 después de Cristo. Eso nos da un lapso de tiempo de 1300 años. Aún así, solo tenemos 8 copias del manuscrito para empezar. O hablemos del historiador romano Tácito. Hay un espacio de tiempo de 1000 años entre la redacción de su libro y nuestro primer manuscrito, y solo tenemos 20 copias. U otro clásico, las guerras de las Galias de César. 950 años entre la redacción del libro y nuestra primera copia del manuscrito, y aún así, solo tenemos 9 o 10 copias de estos manuscritos. De nuevo, con la famosa historia de Roma de Livio, hay un lapso de 900 años entre la redacción del libro y nuestro primer manuscrito, y solo tenemos 20 copias de este. Pero cuando se trata del Nuevo Testamento, es muy diferente. El Nuevo Testamento se escribió entre el 40 y 100 DC, y tenemos evidencia de manuscritos que de hecho pueden remontarse hasta el año 130 después de Cristo, y manuscritos completos del año 350 después de Cristo. También hay más de 5.300 manuscritos griegos, también 10.000 traducciones al latín, y contamos con otros 9.300. Entonces podemos estar bastante seguros de la precisión, la autenticidad y la integridad de las escrituras del Nuevo Testamento que se nos han transmitido hasta ahora. Lo más impresionante sobre la Biblia es que existe una distancia cronológica muy corta entre los eventos que se describen y entre nuestros primeros manuscritos. En muchos sentidos, los eruditos de Biblia están en una posición afortunada para poder revisar todos estos hechos y así averiguar que son mucho más confiables que algunas de las alternativas ya mencionadas. Y como erudito es más que un placer decir que yo confío en esto y lo tomo muy en serio. Es fundamental. Gracias, Jonathan. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece este video? ¿Sí se entendió? ¿Es claro lo que nos explican allí? Si alguien de pronto no lo entendió o algo, la idea es que nos puedan preguntar para explicarlo. En este caso, cuando se refiere a manuscrito, porque él parte del punto en el que se escribió, entonces el autor, digamos, pone el punto de inicio y luego pone cuántos manuscritos se han escrito, cuántas copias y quiénes eran, digamos, los encargados de hacer esas copias o mejor dicho, cómo se transmitía, cómo se cuenta, pues, que era una copia original o que no lo era. Buenísimo. Bueno, básicamente ahí hay un punto a tener en cuenta. Primero se escribe el manuscrito, el original. Entonces, lo que en ese tiempo se hacía era que habían personas llamadas escribas. Esos escribas tenían, en cuanto a la Biblia, y obviamente en el Imperio Romano y demás, ellos se encargaban de escribir tal cual el manuscrito anterior en un papiro nuevo. Esa era su labor, era su trabajo, ¿ya? Entonces tenían que hacerlo con sumo detalle. Tengamos en cuenta que los diferentes idiomas o lenguajes en los que se escribió, por ejemplo, la Biblia, está el hebreo, está el griego, ¿cierto? También menciona que hay unas copias en latín. Todo esto tenía una rigurosidad de que sea copiado tal cual. Entonces, en el caso de los manuscritos bíblicos, las personas encargadas de realizar esa copia lo que hacían era un rito de purificación, algo como para darle una solemnidad a lo que están haciendo, ¿ya? ¿Por qué es importante mencionarlo? No sé si a ustedes alguna vez le pusieron a copiar de un libro a su cuaderno, que usted lo pasara tal cual, no sé si a ustedes les tocó, yo creo que sí, porque eso normalmente lo hacían, o copia del tablero, ¿cierto? Y si usted copiaba algo más del tablero, después, ¿qué pasaba? Que no entendía, ¿cierto? Y uno como que decía, ¿por qué no escribí bien? ¿Por qué no
puse atención, o en este tiempo a nosotros nos tocaba, no podíamos tomarle la foto al tablero con el celular, y entonces teníamos que hacerlo súper rápido. No sé si a ustedes les decía que el profesor escriban rápido que borro el tablero, y entonces uno arrancaba y escribía y escribía y escribía y lo hacía rápido. No, en el caso de ellos, su labor era hacerlo el tiempo que les tomara, pero hacerlo excelente. Entonces, esa copia en ese tiempo se consideraba de más valor que la anterior, porque era más vigente, porque se había hecho pues con el detalle. Y ellos llegaban al punto en que cuando generaban tantas copias y las iban guardando las anteriores, las quemaban. Y uno dice ahora como que ¿por qué hacían eso? Bueno, porque para ellos el mayor valor era la copia nueva. Para nosotros el mayor valor es la copia más antigua. Entre más antigua, mayor importancia, ¿ya? Pero ellos sí lo hacían con una rigurosidad, pues, que les demandaba. Entonces, por eso aquí el autor o el personaje que nos está comentando nos dice como que él tiene una seguridad y una certeza de lo que está diciendo, porque eso se llama crítica textual, ¿cierto? Esa forma de examinar los manuscritos, y no solamente bíblicos. Ojo que él no menciona solo manuscritos bíblicos, él menciona las Galias de César, y mencionaba 3 más, y ahí puede usted meter así que la Odisea de Homero, es que, si no estoy mal, y entonces es un libro que a nosotros en el colegio algunos se los dieron a leer y les decían esto es verídico, esto lo escribió tal persona. Pero miren que él nos está diciendo de que de ese tipo de documentos hay copias hasta de un número de 20. O sea, 20 manuscritos. O sea, yo tengo aquí un manuscrito, aquí tengo otro que dice lo mismo, aquí tengo otro que dice lo mismo, 20 copias. Y eso se toma como algo súper certero. En el caso del Nuevo Testamento está diciendo que tienen más de 20.000 copias en diferentes idiomas, él lo menciona, que dicen lo mismo. O sea, y el tiempo, no sé si notaron esa parte. Si yo escribo algo ahorita en el 2021 y alguien da, digamos, el año 3000, dice, mire, es que alguien generó una copia de lo que Carlos escribió, no en el 2021, sino en el 2060. Entonces, es un lapso corto. En cambio, los otros libros no es de 2021, sino al 2200, si me hago entender, 2300, 2500, mucho más distante. O sea que la veracidad, entre menor sea el lapso de tiempo, pues le da más credibilidad. Por eso se menciona. Y entonces él menciona 3 puntos: precisión, integridad y veracidad. ¿Sí lo notaron? Que la Biblia da esos 3 puntos. Yo por eso también les preguntaba a ustedes, cuando nosotros buscamos consejo, ya sea como ahorita María Soledad nos decía en internet, o nos decían que buscaban en personas o en otros lugares, ¿qué cosas tenemos en cuenta para buscar allí? No sé si alguno de ustedes realizó alguna tarea basándose en lo que Wikipedia decía. No sé si todos saben qué es Wikipedia. Hay algunos nos dicen que sí, otros se ríen. Yo copié y hice tareas de Wikipedia, porque yo no sabía que en ese tiempo alguien podía cambiar lo que estaba escrito allí con mucha facilidad, ¿ya? Wikipedia es como la biblioteca virtual, pero la biblioteca que cualquiera de nosotros puede poner contenido y cambiarlo. Entonces, en un tiempo nosotros decíamos, no, sí, Wikipedia no, copia y pegue casi. Cuando nos dijeron a nosotros, vea, aquellos que copian Wikipedia tengan en cuenta de que eso puede cambiarlo cualquiera, ¿ya? Entonces ahí sí ya uno se frena, porque me puede decir algo que es que no es veraz, no es íntegro, no tiene la precisión quizá que yo anhelo, ¿ya? Entonces, para ir dando como conclusión a este espacio, me gustaría que tuviéramos estos siguientes puntos. Ya si ustedes los quieren escribir, pues mucho mejor. Para buscar un consejo, tener en cuenta que varias personas opinen lo mismo.
Ojo, aclaro, no es que solamente cumpla esa, no, sino que ese es uno de los puntos, que varias personas opinen lo mismo. Tengamos en cuenta que en un matrimonio no, hay diferentes temas, ¿ya? Por ejemplo, el financiero. El tema financiero es algo muy delicado. Y entonces, aquí nosotros les preguntamos, si vamos a la Biblia, ¿habrán consejos financieros? Sí, claro. Pero hay cosas que son puntos de pronto mucho más directos, ¿ya? Tengo una deuda, ¿cómo la puedo pagar rápido? ¿Qué puedo hacer para pagarla? ¿Cierto? La Biblia no te va a decir eso. Te va a decir, págalo cuanto antes, sí. Pero si necesitas pagarlo a plazos o cuotas, no sé cuál término manejen, ahí sí necesitas la asesoría de alguien que sea financiero, ¿cierto? Pero tú no vas a un financiero, tú deberías ir a varios, 2, 3, 4, entre más mejor. Y si a eso que te están diciendo, te es una persona, te lo están diciendo los demás, pues lo puedes tener en cuenta. Segundo, algo que nos decían por ahí, que tenga la autoridad para decirlo. Eso es muy importante. Nosotros no vamos a ir a buscar un consejo de finanzas a alguien que sea, no sé, artista, chef. No, yo busco a alguien que tenga y haya estudiado eso, o sea, que tenga el conocimiento, la autoridad. En el caso de un matrimonio, pues primero, que esté casado, ¿cierto? Segundo, que tenga experiencia en el matrimonio y como ustedes decían, pues que lo que dice lo cumpla. Hay un tercer punto, que este sí es difícil en cuanto a las personas, y es que no cometa errores. No sé si ustedes conocen alguna persona que no haya cometido errores. ¿Las ha conocido? Aquí, ¿no? Aquí así. No, ¿cierto? Pero buscamos que en cuanto a la idea del matrimonio, pues tenga los menores errores posibles. Que tenga la información pertinente, ¿ya? O sea, lo que es. Porque hay muchos que tienen un montón de información, pero te dan tanta que a la final tú te quedas como, no entendí, ¿cierto? Y es algo de pronto lo que nos compartía ahorita Jonathan. Salud, Jonathan. Nadie te vio. Y es eso, o sea, tienen un montón de información, profesores que saben mucho, pero cuando tú les preguntas una cosa, te dan un sinfín de información que no van al grano, no van al punto, a lo que tú realmente necesitas. Entonces es algo importante. Otro punto es que se guíe por principios. Ojo, que tenga principios en su vida. ¿Por qué? Porque nosotros, pongo el ejemplo de las finanzas, que es como el más sencillo realmente para manejarlo y explicarlo. Si una persona tiene como principio ahorrar, invertir, dar a los demás, y siempre lo hace y lo tiene como un principio, uno puede creer el consejo de esa persona, ¿ya? ¿Qué quiere decir el principio? Que tenga ciertos criterios que él mismo no se va a contradecir o que en un momento vaya a cambiar. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos guía al último punto? Que sea consistente en el tiempo, ¿ya? Algo que nosotros debemos tener en cuenta es que en cuanto a la ciencia, se va actualizando y en un momento puede ser esta la verdad, pero en un futuro puede ser otra, ¿ya? O la cultura también. Ahorita la cultura es, la vestimenta es esta, antes era otra. Entonces nosotros no podemos estar como tan arraigados a lo que eso nos dice porque cambia. ¿Listo? ¿Qué opinan acerca de estos puntos? ¿Les parece? ¿No les parece? A mí me parece muy importante porque hace un tiempo aprendí algo y es que si sabemos buscar lo correcto, pues tenemos más posibilidades de encontrar algo correcto. Entonces, si nosotros tenemos, digamos, no para volverlo todo cuadrado y como una lista de chequeo, pero sí para tener una guía y saber por dónde empezar, como un punto de comparación. Entonces, así uno mismo puede filtrar los consejos
y digamos la información que recibe, teniendo en cuenta que se cumplan, digamos, esos puntos, que me parece muy importante. Chévere, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Qué opinan acerca de esos puntos? ¿Será que sí, será que no? ¿Sí, Adriana? Me parece importante el primero, el de dice que varias personas opinen lo mismo y la autoridad para hacerlo. Porque si bien uno puede pedir consejo a algunas personas respecto al matrimonio, hay como cosas específicas que alguien más nos podría ayudar, por ejemplo, cuando se trata de temas financieros. Entonces, no solamente que tenga buen testimonio en eso, sino que conozca el tema, ¿sí? Y que le puedan ayudar a uno. Entonces, en la multitud de consejos, pues hay decisiones sabias también. Yo pienso ahí que es importante esos 2 puntos. Chévere, Adriana, muchas gracias. Tiene que ver también con lo que nos decía ahorita Daniela, ¿no? La Biblia misma es escrita por diferentes personas inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo, pero son en tiempos diferentes, épocas diferentes y aún son consejos que se mantienen en el tiempo. Y eso, por eso hacemos referencia a la Biblia. Entonces, ¿por qué nosotros queríamos empezar por este espacio o por este primer punto, mejor dicho? Porque nosotros creemos que la Biblia es ese libro en el cual nosotros podemos acercarnos para obtener un consejo correcto, ¿ya? Que tiene diferentes, como les decía ahorita, opiniones, pero que están una ligada a la otra. Algo que yo normalmente escucho respecto de la Biblia es que está fuera de tiempo, que no aplica ahora. Y ahí, pues no sé, en lo personal, leyéndola, me doy cuenta de que cada vez es más cierta. O sea, continúa aplicando. Veo que a pesar de los diferentes tiempos que se vivieron, que son escritas en varios miles de años, pues tiene que ver lo uno con lo otro, no se contradice, aunque unos piensan eso. Quiero mostrarles una imagen para ir concluyendo. Jonathan, si me colaboras, les voy a mostrar una imagen bien interesante. No sé si alguien la haya visto. Si la han visto, nos pueden compartir. Si no, no se preocupen. No la van a compartir. Es una imagen interesante. Déjala por el momento ahí, Jonathan. Si alcanzan a ver, ¿qué notan? ¿Qué miran ustedes allí? ¿Qué ven? ¿Como simétrico? Veo simetría. Simetría, ok, gracias. ¿Qué más ven? Aurora boreal. Sí. Colores similares, sí. A la aurora. Ondas. Ondas. Ok. Las curvitas, ¿cierto? ¿Se refiere? Como unos arcos, ok. ¿Algo más? Como que la mezcla de todos los colores igual termina en uno solo, que es el blanco. Ok, bueno, chévere. Esta imagen que ustedes están viendo la desarrolló un ingeniero de sistemas junto con la ayuda de un pastor. Le pasó versículos en donde la Biblia, algo que dice en el punto A, va y lo dice por allá en el punto Z. ¿Sí me hago entender? Esos arcos que ustedes ven allí son conexiones, donde la Biblia en un momento dice algo y en otro momento vuelve y lo dice. Eso se llama referencias cruzadas. El color quiere decir que entre más oscuro hacia el azul es más cercano la distancia entre los libros y ese amarillo es como más distante. Y no sé si usted se quiere tomar la tarea, pero hay versículos que están escritos en el libro de Génesis, que son las lineecitas blancas que están abajo, son los libros de la Biblia. Y entre más abajo es los capítulos.
Entonces, si ustedes ven en una línea súper delgada, ¿qué libro es ese? ¿Quién adivina qué libro sería ese? Salmos. Salmos. Los Salmos. Correcto. Entonces ahí está diciendo 119. que entre el Génesis y el Apocalipsis hay una línea, si usted quiere la sigue, porque tiene que ver. Hay referencias que está diciendo que desde el inicio de la Biblia hasta el final. Y ojo, esto lo dice un ingeniero de sistemas. Los ingenieros de sistemas no se equivocan. ¿O sí? Los algoritmos. Los algoritmos, ¿ya? Eso es un trabajo muy chévere. Me llamó mucho la atención cuando ya la vi hace un tiempo. Entonces nos está diciendo, la Biblia no se contradice, o sea, se sustenta ella misma a través del tiempo. Libros escritos en muchos años por diferentes personas y tienen un mensaje muy especial, un mensaje central. Y todo ese mensaje apunta hacia Cristo. Todo eso que está allí en referencias cruzadas, sí hay muchos temas, pero el más importante es acerca de Cristo. Y entonces hay un versículo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Todo eso que nosotros vemos a lo largo de la Biblia tiene un fin, tiene un propósito, y es que nosotros aprendamos de ella, conozcamos a Cristo por medio de ella, la obra que realizó Él en la cruz por nosotros, para que podamos ser formados, para que aprendamos, para que tengamos corrección necesaria, que realmente corrijamos nuestro camino, que nos instruye. Así como decíamos ahorita, necesitamos saber sobre finanzas. La Biblia habla de finanzas. Necesitamos saber acerca de la relación matrimonial. La Biblia habla de eso. De la crianza de los hijos. La Biblia habla de eso. Temas que son pertinentes a lo que nosotros estamos viviendo y por eso queremos invitarlos a este espacio que vamos a realizar los domingos a la misma hora, a las 9 de la mañana, para que sigamos viendo qué más dice la Biblia acerca de todo esto. Del matrimonio. ¿Ya? No sé si le parece algo interesante, si no le parece tan interesante. A mí en serio me apasiona esto, porque como nos decía Sari al inicio, cada vez más vemos nosotros matrimonios y relaciones que se separan con el tiempo porque simplemente dicen, no nos entendemos. O es que esa persona no cambia. Pero es porque necesitamos ver primeramente a Cristo en nuestra vida, en tomar eso que Él nos ha enseñado y ponerlo en práctica. No es fácil, créanme. No es nada fácil mientras Jonathan le hace más y más a esa imagen. No es fácil, pero cada vez que lo vamos conociendo, vamos entendiendo que realmente es lo que nosotros necesitamos. Así que con eso queríamos concluir y compartirles a ustedes. No sé qué opinan, qué piensan. A Jonathan le llamó la atención la imagen. Quería decir algo. 9 de la mañana hora de Colombia, por si acaso, pero son 11 de la mañana en Chile. 11 de la mañana en Chile, 3 de la tarde en Austria y España. Correcto. Dale, Felipe, qué pena. Sí, quería decir algo. Lo que pasa es que cuando hablábamos primero de buscar un consejo, claro, siempre pensamos en buscar un consejo en alguien, por ejemplo, si buscamos el mismo ejemplo de finanzas, no vamos a buscar en alguien que esté quebrado o que solamente sepa del tema, sino que también lo viva, que tenga un testimonio de que realmente lo que, como el refrán que se ocupa mucho acá en Chile, que predica pero no practica. Nosotros siempre buscamos a alguien que predique, pero que también practique lo que predica. Y en ese sentido, la Biblia no se contradice. Por lo tanto, tendría mucho sentido el buscar el consejo en algo que no se contradice, sino que lo que dice está de alguna manera conectado a lo largo sustentado a lo largo de toda la Biblia, como mostraba bien en la imagen. Sí, gracias, chévere. Sí, sí, claro. Algo que me llamaba mucho también la atención de este tema es que uno a veces
escucha acerca de la Biblia, o bueno, yo escuchaba antes de conocerla, como bueno, pero igual la Biblia fue escrita por hombres. Ahorita Carlos leía un pasaje que decía que la Biblia fue inspirada por Dios. Inspirada quiere decir que Dios como que sopló, la palabra es soplar, y entonces como que, bueno, le sopló a los autores al oído lo que tenían que decir. Pero también hay otra parte que dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Esto está en otro libro de la Biblia y habla acerca de lo mismo, enfatizando en que podemos confiar en la Biblia porque es Dios el que ha puesto su mensaje en ella y no ha sido voluntad humana. Hubiera sido como humanamente imposible que alguien hubiera pensado en tener todo ese montón de referencias cruzadas a lo largo de miles de años para llegar hasta donde estamos y tener el libro que tenemos. Eso quería aportar. Gracias, amorcito. ¿Quién más quieren comentar algo? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Yo puedo dar una pequeña acotación. Estaba mirando esa barra que hizo el ingeniero de sonido. Yo creo que él busca la mejor sintonía de nuestras vidas en conjunto con la palabra para poder llevar una vida grata basada obviamente en la palabra de Dios. Sintonía, chévere. Gracias. Tocayo. De nada, tocayo. ¿Qué? ¿Alguien más quiere comentar? ¿No? Bueno, básicamente les dejamos la motivación entonces. El próximo tema que vamos a estar hablando es acerca de la familia. ¿Listo? Y vamos a tener una invitada muy especial. Desde Chile. Desde Chile. Por ahí se está preparando. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros. Esperamos que este espacio sea ameno, que sea agradable, que siga siendo así participativo, porque realmente es lo que nos nutre. Más adelante nos gustaría escuchar sus propias vivencias, ¿cierto? Compartir también las nuestras claramente, porque también de eso vamos creciendo nosotros, ¿vale? Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Carlos, dos cosas, cortito antes que se vayan. Uno, que típico que uno saca una foto de la reunión y como que no está concentrado, entonces aparece, como es la primera reunión, que nos saquemos una fotito para aparecer, y a lo mejor si puedes hacer una oración para terminar, sería genial. Entonces vamos a tomar la foto para que no se distraigan. Si pueden prender la cámara. A ver, todos con pose de enamorados. Súbile más. Andrés. Tiempo, que me dejaron solo. El cosito que siempre, miren, están lejitos. Ustedes tienen que hacerle. Un poquito porque es que se me ve la... Nos toca aprovechar cuando venga porque cumplimos el aniversario y él por allá y yo por acá. ¿Cuándo está el aniversario? Ya cumplimos, hace como 8 días. Vale, Por razones de trabajo casi siempre nos toca lejos, pero gloria a Dios cuando estamos cerquita. ¿Cuántos cumplieron, Adrián? Usted le 11 años. 12 años. Gracias, 11 años. Bien. Ya, aquí estamos. Dani, la cámara. Ah, bueno, gracias, señor. ¿Vamos a prender cámara? Ya, ahí estamos. Saludos. ¿Listo? Sí, suena y todo. Bueno, entonces oremos. ¿Cómo? ¿Oramos para terminar? Oramos para terminar, claro que sí. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos has permitido tener este espacio tan especial. Gracias por cada una de las familias que se ha conectado, por cada persona. Permítenos seguir teniendo mayor conocimiento acerca de lo que tú nos quieres mostrar a través de tu palabra, ese amor tan inmenso que diste a tu Hijo para
perdonar nuestros pecados, para que pudiéramos tener una relación contigo y volver a conectarnos de una manera especial. Gracias por todos estos medios que también nos permiten estar conectados desde diferentes lugares y permítenos seguir creciendo en tu conocimiento, en tu amor. Bendice, por favor, este resto de día y la semana que ya también se nos acerca. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. 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 Gracias, Muchas muchachos. a todos. Saludos. Muchas gracias. Adiós. Gracias, chao. Muchas gracias. Chao, chao, bendiciones. Nos vemos, amigos. Chao, chao. Chao, gracias. Cariño, Barbarita. Chao, amigos. Chao, chao.